buenos días, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar nueva vez con nosotros. En el día de hoy tenemos desde el inicio del programa un invitado que, atendiendo a la situación que hay en República Dominicana con un tema bastante importante, como es la adecuación, la modificación del Código Penal, pues tenemos la grata visita de él para tocar estos temas referentes a la modificación del Código Penal de la República Dominicana. Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia, que está trabajando en la Cámara de Diputados con este tema. Buenos días, señor Jiménez, señor diputado. Buenos días, Licho. Buenos días a todo el país. Gracias a Dios nos podemos comunicar de nuevo por esta vía a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de Facebook Live, Twitter y de YouTube simultáneamente. Y hoy vamos, como dices, a compartir experiencias, quizás algunas informaciones inéditas, sobre todo una aclaración necesaria para que las personas que han tenido aprensión con la elaboración del nuevo Código Penal, que es un instrumento legal muy importante, necesario para el desarrollo de la República Dominicana, el desarrollo social, la economía, el sistema de derechos, pueda ser agradecido. Tenemos al presidente de la Comisión de Justicia, como bien dijiste, Alexis Jiménez, estado del PRM por Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. En conclusión, tiene que ver con Santo Domingo Este, ahí en Boca Chica. Buenos días, diputado. Un placer para ustedes y estar aquí con ustedes. Este tema ha sido un tema trascendental, importante, porque nosotros tenemos una pieza que data del año 1884, 40 años después de nosotros haber sido república, pero que cuando ya el código nosotros lo adoptamos, ya tenía 70 años de aplicación en Francia. Es decir, nosotros tenemos un código de más de 200 años, un código del siglo XIX aplicándose en el siglo XXI. De eso se trata. Las únicas modificaciones que ha recibido este código las recibió en los años 1884 sobre algunos articulados. Pero esto no es una modificación, esto se trata de una reforma completa, una reforma que conlleva hasta los principios que deben regir el código, que trae instituciones penales, que cambia y nos aporta más de 74 tipos penales. Es decir, nosotros estamos tratando una pieza que va a ser de gran impacto a la República Dominicana. Los elementos más trascendentales de esa reestructuración de ese código, 74 me dicen. Sí. ¿Cuáles son esas? Las más trascendentales. Nosotros, entre institutos y tipos penales. ¿Qué son institutos? Institutos, por ejemplo, institutos son en el tema penal escuelas que han escrito sobre un tema del derecho que definen un tipo penal en su amplitud, en su mayor amplitud. Un tipo penal es solamente el tipo penal per se. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la autoría del hecho. La autoría del hecho, ustedes recuerdan el caso de San Francisco, de Marlin. Ahí nunca ella se juzgó ni como coautor, ni siquiera como un verdadero cómplice. Entonces, nosotros hemos definido qué es cómplice, qué es autor, qué es coautor. El coautor no lo teníamos. Entonces, esto impedía al juzgador, al juez, poder hacer una aplicación, inclusive en los temas de sicariato. ¿Por qué? Porque cualquiera podía dar una suma de dinero, pero realmente él no era el autor del hecho material. Pudiese decirse la autoría intelectual, pero la autoría intelectual en nuestro código tampoco existía. Es decir, que los jueces, para poder traer a alguien en el tema del sicariato, tenían que hacer prácticamente lo inimaginable.
Hoy nosotros le estamos dando una definición fuera de que también hemos establecido el sicariato como un tipo penal grave. Hemos dividido las penas entre graves, muy graves y leves. Es decir, el sicariato está en dos versiones, en el autor intelectual y el autor material. Es correcto, está en el autor y está tipificado. Está como solamente el sicariato, está como un tipo penal. Es bueno, nosotros, esa ha sido una de las cosas que ha sido la definición de autoría, la definición de legítima defensa, el cúmulo de penas en el artículo 51. ¿Qué sucede? Nosotros teníamos, aquí tú podías quitarle la vida a una persona y quitársela también a 10, a 20, y tú recibías la misma pena. Siempre pongo el caso del Shaman Chakra, que aún se condenase a la máxima pena que establece este código, 30 años, podía a los 15 años, si se portaba bien, volver a reinsertarse a la sociedad. Pero el la Shaman Chakra, Alexis, vamos a aclarar que refiere a aquel hombre que mató a su esposa, a sus hijas, etc. Sí. Le quitó la vida a su esposa, mató a sus hijas, la violó a todas y luego se fue. Dejó los cuerpos en la casa, escondido. Después volvió de nuevo. Es decir, el ocultamiento de cadáveres es un tipo penal que también lo estamos estableciendo. Hemos establecido todo un catálogo de protección a la mujer como de protección a la niñez. El tema de abandono a los adultos, abandono a los niños, niñas y adolescentes, pero también las sustancias químicas. Las sustancias químicas como el ácido del diablo, el plomerito, nosotros la estamos también castigando. Otro tema que es la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, la responsabilidad penal. Las personas jurídicas, era un debate de que si eran personas sí o no, y que si podían ser juzgados. Eso fue un debate amplio en Francia, pero ya Francia lo acogió. Y hay una responsabilidad jurídica a la persona. Y le digo del caso de las bombas de combustible, cuando una bomba explota y le quita la vida a una persona, puede ser indemnizada, pero la bomba sigue funcionando y va a seguir funcionando. No hay forma al juzgador de cómo decir, no, mira, ahí murieron personas y esa empresa tiene una responsabilidad penal frente a esa persona y agarrar, y aunque no sea un juicio doloso, pero si se comprueba que las acciones que se dieron en esa empresa fueron por negligencia, imprudencia y por cosas, entonces puede condenarse a la empresa y desaparecer la empresa, que es lo más que se puede hacer. En derecho penal, lo que se establece es la extinción de esa empresa. Entonces, nosotros hemos fortalecido las estructuras piramidales. Hubieron modificaciones que queríamos todavía hacer mucho más, porque recuerden que la criminalidad camina a un ritmo geométrico, mientras que la justicia, el código, no voy a decir con ritmo aritmético, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 8, 16, 32, no, camina peor que la tortuga, porque nosotros, tenemos que decirlo, un código que nosotros tuviésemos anquilosado con más de 155 años de aplicación interrumpida, ya no es obsoleto. La desaparición forzada de el genocidio. Nosotros tenemos también el ciberdelito, que son figuras. Hoy también la sustracción mediante vías digitales, mediante el ciberespacio, pero también la sustracción de los datos personales de cualquier persona, la escucha. Hoy nosotros le estamos dando también a quienes hacen las escuchas ilegales y hacen intervención, estamos dando un sistema para que eso también se castigue, porque la misma Constitución y el tema de la corrupción, que ha sido muy mal interpretado por grandes juristas que tengo aprecio, pero que al final la verdad saldrá a flote. Nunca, el código que tenemos actual
no contempla ni siquiera la corrupción como un ilícito penal. Y tengo que decir que fue la misma comisión que introdujo esto de conformidad al artículo 146 de la Constitución, el crimen de corrupción. Y la gente decía, ¿por qué 2 a 3 años? Porque lo que se quería es que nadie dentro del blindaje de la Constitución pudiera escapar. Pero cada uno de los aspectos que pueden darse en temas de corrupción están contemplados como un tipo penal que se acumula. Otro de los aspectos más novedosos, la asociación de malhechores. Y esto lo digo, todo el que delinca, que mejor lo haga solo. Porque antes nosotros teníamos la asociación de malhechores. Le digo, si lo va a hacer, que lo haga solo. Porque antes la asociación de malhechores era un agravante. Hoy la asociación de malhechores es un ilícito penal en sí mismo, que contempla de 4 a 10 años. Y como existe el cúmulo de penas, entonces a cualquier hecho que se haga, habrá que sumarle los 4 o 10 años de asociación de malhechores. La contaminación sónica, que también la hemos colocado. Vamos, detente ahí, por favor. A ver. La asociación de malhechores de 4 a 10 años como parte de un delito estricto serio. Correcto. Pero sí. luego Tiene otros elementos del acto delictivo que pueden ser sumados a la asociación de malhechores. Por ejemplo, el propio asesinato que se ha habido, o el intento. Eso es un agravante, es una suma de la pena. Entra en cúmulo de la pena, porque hoy, ¿qué es lo que se va a hacer? Que se va a colocar la asociación de malhechores como un ilícito penal per se, de 4 a 10. Pero si usted ahí cometió un asesinato, nosotros le llamamos ahora homicidio agravado. Entonces usted va a tener otra pena. Fuera de los 4 a 10 años que le podrán computar, usted va a tener la pena por asesinato. Es decir, no solamente va a ser, que es lo novedoso del código, el cúmulo de la pena, hay lo que se llaman acciones, la acción ideal y la acción real. Eso van a ser acciones reales. Cada tipo penal se va a juzgar así solo. Es decir, cuando te estemos juzgando, tú tendrás 4 a 10 años por acción de malhechores. El asesinato agravado, ya sería agravado porque tiene 2 tipos, estaría entre 20 a 30 años, es decir, ya tú tendrías 40 años. Pero si el porte del arma que tú tenías era ilegal, también hay que sumarle el tema de la tenencia de un arma ilegal. Si ese crimen fue contra una persona mayor, entonces también tendrá una pena de 4 a 10 años. Es decir, hoy el código te va a acumular, pudiendo llegar hasta 60 años. Y, por ejemplo, en el mismo tema de la corrupción, nosotros le configurábamos varios tipos penales. Es imposible que alguien haga acto de corrupción a través de un contrato, sin hacer asociación de malhechores. Porque tú necesitas a un financiero, un administrativo, a alguien tú necesitas. Es decir, ya hay asociación de malhechores. Segundo, es también imposible que tú hagas malversación de fondos, porque lo que tú haces cuando tú eres un funcionario es malversación de fondos, y que esos fondos no vayan a beneficio tuyo. Es casi imposible, tendría que ser un Robin Hood. Entonces, tú tienes que agarrar y sumarle entonces los 10 años de malversación de fondos, los 10 años de enriquecimiento ilícito, y si hubo peculado, concusión, que son ya nuevos ilícitos penales, porque lo hemos colocado casi todo, tráfico de influencia, cohecho, e inclusive hemos hecho lo que es el cohecho activo y el cohecho pasivo. No solamente estamos castigando al corrupto, sino también al corruptor. Sé que un gran amigo de una institución hizo una locución diciendo que la pena era muy benévola,
Y creo que no, porque aunque la vamos a analizar y la comisión la va a ver, en el día de ayer fue devuelto el proyecto a nosotros. Si ustedes desean, también les puedo explicar cuál es el proceso constitucional que llevará ahora el proyecto. Fue aprobado en primera lectura. Después de primera lectura fue enviado a la comisión nuevamente. La comisión ahora tendrá un plazo de 15 días para su estudio y luego de ahí se volverá de nuevo al Pleno, al liderazgo de la Cámara, donde se conocerá en segunda lectura. Si es aprobado en el Senado de lectura consecutiva y luego va al Poder Ejecutivo, quien lo podrá promulgar o observar. Nuestro hermano Licho, que fue un gran legislador, maneja también mucho esos temas del procedimiento constitucional. Gracias, Gregory. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer ese deslindamiento que nos está haciendo Alex sobre todo el proceso que debe llevarse ahora y algunas preguntas que tenemos sobre algunos temas constitucionales que se han hablado. En breve volver. Hay un sitio ahí que resolver. Nos quedan unos 10 minutos con el doctor que tiene otros compromisos. Lo estábamos conversando ahora en el aire. Mire, para inaugurarme en el conversatorio breve con usted, hay una figura nueva que surge con la aprobación de este nuevo Código Penal, tal como usted lo ha calificado, nuevo Código Penal. No estoy 100% conteste con esa definición de nuevo código, pero vamos a celebrar su llegada. Mire, el cúmulo de penas, esto es algo muy novedoso. ¿El sector del Poder Judicial ha tenido algún contacto con ustedes, buscando ellos, con tiempo, poder estar adecuados para que sus jueces tengan la suficiente capacidad u orientación para el manejo de esto que tiene que ver con el cúmulo de penas? Porque sería nada agradable de que se le entregue un código que quizás tome también meses en que entre su vigencia, pero manejar cúmulo de penas en una sociedad como esta, donde hay una opinión pública que muchas veces incide tanto en la decisión del juez, pues me preocupa esta parte. ¿Poder Judicial se ha reunido con ustedes? Miren, nosotros hemos tenido un contacto desde el inicio de la legislatura pasada, que ha sido un poco atomizado por la situación propia de la pandemia, pero que sí ha sido permanente. Inclusive tenemos lazos de comunicación con el Poder Judicial. Hemos estado con su presidente, hemos hablado y hemos compartido y tenemos una agenda programática que no ha podido hacerse. A ellos lo invitamos a un simposio que hicimos conjuntamente con el Ministerio Público, donde estuvo el magistrado Camacho en representación de doña Miriam, pero hemos tratado de que cada uno de ellos conozca este proyecto con el tema de la Defensoría Pública, que también juega un papel preponderante. La Defensoría Pública nos envió sus observaciones y están incluidas en parte. Se empezará de nuevo. Nosotros tenemos una deuda con este país porque hace ya casi 19 años aprobamos el Código de Procedimiento Penal, un código garantista, y es el que establecía el procedimiento. Así, pero no aprobamos un código que fuera el penal, porque el procedimiento penal es para aplicar el procedimiento, las normas penales establecidas. Entonces tenemos una pieza nueva aplicando normas viejas. Por eso el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte, tuvieron que hacer resoluciones para poder aplicar esas normas a un código anquilosado, viejo y perpetrado en el tiempo. Me han dicho que no lo diga, que
el cliché que muchos legisladores dicen que se creará la ley posible, pero le voy a decir, hoy en día, cualquier código que tenga alguno de los institutos penales más reformados va a ser mejor que el que tenemos. Recuerden que las penas que se establecían en aquel entonces, también lo digo, el sistema penal, y bueno que tú lo estableces, Gregory, no se trata de un tema de que la justicia se deba a la opinión pública. Ahora mismo, y tengo que decirlo con responsabilidad, hay personas allá en el mismo Congreso que están asustados por el tema de la presión mediática. A nosotros, que opine todo el que quiera. Nosotros tenemos un compromiso con el país. Y el legislador, el buen legislador, es aquel que no se lleva de las aclamaciones públicas, que elige lo mejor para la sociedad. Y hacer hoy, decía Vinicito que habíamos hecho un populismo penal. Hacer nosotros hoy una carnicería penal nos conllevaría peores situaciones, porque veamos qué ha pasado con el tema de la violencia contra la mujer. ¿La hemos podido mejorar? No. Hoy los hombres se están matando y quitando la vida después que la matan a ella. Entonces, una de las cosas que debe ser el mensaje y que nosotros esperamos que nuestro gobierno del cambio así lo asuma, es el tema de la prevención, es el tema de las políticas públicas, porque ningún código, aún fuese el mejor poema del mundo, va a resolver las situaciones de un país. Mire, las situaciones de un país son deudas sociales, y por eso la mejor definición de delito la da un sociólogo, José Ingeniero, que dice que delito es la transgresión que hace la sociedad al individuo en la lucha por su subsistencia. Mire, usted puso un tema y aunque nos estamos saliendo un poco, pero lo de la justicia, porque ese producto que ustedes tienen en sus manos es que nos va a juzgar a nosotros. Con lo de la opinión pública, y el tema lo puso usted como ejemplo, el caso de Marley Martínez, ella fue víctima de la opinión pública cuando recibió la condena de 5 años, que después tuvo que ser corregida, porque lo que la ley mandaba era 2 años para ese desacato penal. Entonces, eso influye bastante. Por eso le puse también el tema de lo importante que es la influencia de la opinión pública en estos casos. Y en el mismo trabajo de ustedes también. Mira, quizás ahí lo que pasa es que por eso el código necesita estar adecuado, porque aunque no tengo todas las aristas del caso para emitir una opinión concreta, pero a mí no me da, ni a ningún buen abogado tampoco le da, que ella haya sido condenada como cómplice cuando fue su hijo, cuando ese cuerpo se escondió, cuando ese cuerpo era de una menor. Hay muchos hechos que aunque ahí la opinión pública a lo mejor lo que hizo fue que ayudó. ¿Dónde yo veo el tema de la opinión pública? Ejemplo, lo que hacía el procurador anterior, que pagó a una compañía publicitaria para que grabara los allanamientos. Eso sí es delicado. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo una obra teatral. Usted está jugando con después del derecho, de 2 derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, el artículo 37 y 74, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, con el derecho más importante, que es el derecho a la libertad. Y es lo que nosotros regulamos. Con el Código Penal, nosotros lo que estamos regulando es el derecho fundamental del derecho a la libertad. Entonces, tengo 2 preocupaciones. Una tiene que ver con la inobservancia de la autoridad en la comisión del delito. El seguimiento de una autoridad a sus procedimientos que no observa. Entonces, ahí viene la corrupción. La corrupción es la corrupción. Y segundo,
ustedes han estado valorando el asunto de la asociación de malhechores en el cúmulo de fe. Eso no puede tener, ya no existe, por ejemplo, es la pregunta. Un fiscal está en esta etapa haciendo negociaciones con imputados y él dice que puede dar la pena a la mitad. Eso está contemplado. Eso está a la decisión del juez, pues está tipificado en el código. Una persona que ha condenado a 20 años y dice, yo te voy a reducir a 6 años. Mira, hermano Licho, nosotros hemos establecido el tema de que también los jueces tienen que cumplir con lo que les toca, e inclusive los funcionarios tienen que cumplir. Y existe una figura que es la misma negación de justicia, cuando tú le niegas a la persona o cuando tú haces, porque también existe la corrupción judicial. No nos llamemos tampoco al engaño. Somos un país tercermundista donde tenemos que ir mejorando y debe ser algo que lo mejoremos entre todos. Uno de mis deseos era poner el Three Fighter, que en Estados Unidos se llama los 3 golpes. Aquí hay una falencia grande del Ministerio Público. Primero, no está bien remunerado. Segundo, tiene que profesionalizarse. Tercero, debe haber en cada destacamento, en cada hospital, no debe existir un allanamiento donde no esté un ministerio público. Y aquí nosotros sabemos, por ejemplo, vimos los disparos que se hicieron en Villa Altagracia a la pareja de cristianos. La pregunta que nos haríamos, si no lo hubiesen grabado, no hubiesen videocámara, ¿qué hubiese pasado con esa pareja de cristianos? Hubiesen aparecido quizás como delincuentes. Entonces, es con lo que nos estamos enfrentando. Nosotros hemos colocado, y tengo que decirlo, aparecerán nuevas formas de delito. Por ejemplo, estamos viviendo ahora un tema con las bebidas adulteradas, pero ¿qué hizo la comisión? Nosotros preparamos un artículo, no está en el informe, pero ahora sí lo vamos a colocar, donde estamos condenando el tema de las bebidas adulteradas, pero no hemos ido más allá. Estamos también condenando los alimentos adulterados y la medicina adulterada. Quien adultera una medicina, el daño que hace es irreparable, porque tú te estás tomando un medicamento creyendo que está combatiendo un padecimiento que tú tienes y no es real. Entonces, es un tema doloso que al final va a producir la muerte del paciente. Entonces, nosotros hemos también llevado eso y el tema de los mismos disparos. Habrán cosas que no vamos a tener, que tendremos que ir mejorando según vayan estableciéndose. Pero nada, de verdad, darle las gracias, hermano Licho, Gregory, por darnos la oportunidad de poder compartir y sintonizar con el público televidente. Para mí es un placer. ¿Cómo no? Y que Espero que podamos hablar ya después. Vamos a hacerlo así. Me comprometo a estar con ustedes. Que tenga buen día y sinceramente valorar el aporte que nos ha hecho. Bueno, adelante, Licho. Bueno, estaba hablando yo de las declaraciones que ha hecho doña Digna. Ha dicho que el programa que va a los colmados, que ayuda a muchas personas, el programa Quédate en Casa, fue estafado con 294 millones de pesos. Correcto. Esto se hacía a través de los colmados, el atraco, o sea, el robo, la distracción. Y entonces aquí hay lo que llamamos la Asociación de Malhechores, quien de la institución del programa
la gerencia del programa permitía eso, podía beneficiarse, podía inducir a eso. ¿Qué colmados alteraron eso? ¿Contra quiénes? Todo eso, ella dice que va a ser, está siendo investigado, pero ya le dio un monto, 294 millones de pesos. Eso se suma a los 400 casos que dice doña Miriam están siendo investigados. 400 casos de corrupción. Si tú multiplicas que hay 2 personas o 5 personas involucrados en esa asociación de malhechores, tú tendrías 2 o 3 mil personas juzgadas en esos 400 casos. Pero esos 400 casos son casos que ella encontró. Encontró ahí, que están investigando, que abrió. Habrá que ver lo que tienen vigencia todavía. No sé, ella dice que está en investigación y ella es la procuradora y es una experta en asuntos del procedimiento. Ella ha ocupado Bueno, perdí parte de lo que tú mencionabas ahora. Ella lo que ella ha dicho es con conocimiento de causa. Yo no puedo opinarle, pero ella dice que son 400 casos que está investigando esta gestión. Bueno, los que sean 400, 500, porque en esta gestión nueva también hay casos, habría que sumarle los de ahora. Exacto. Lo importante es para que se termine la ilusión de siempre, las bullas de siempre, los sonidos de siempre durante años, que afloraban intenciones de judicializar casos y se quedaba en buchipluma nomás, se quedaba en nada. Si tú oyes, anoche me dijeron a mí, el caso del Coral tiene 43 personas hasta ahora detectadas, vinculadas directamente. Ayer fue el cabo contador del coronel de ASA a testificar. El cabo, yo no sabía la existencia de ese testigo, de ese personaje que era el que manejaba la contabilidad del programa. Pero óyeme, si hoy van 43, ¿cuántos van a sumarse en un solo caso? Mira, los procesos judiciales, como hemos visto, y tenemos la muestra con los más recientes, vamos a los más recientes. El primer caso que se pone en manos del Ministerio Público hacia la justicia es el caso donde está envuelto como cabeza más visible el señor Alexis Medina. Todavía está en un proceso de evaluación dentro del periodo de coerción que tiene cada uno de esos imputados y a partir de ahí se decide la pertinencia de que vaya a juicio de fondo o no. Los casos siempre tienen estorbos. Hay un gran escollo que es el de la situación de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es vital, es importantísima para cada caso judicializado, porque los estudios, las auditorías que hace esta institución, que está para eso, son los que se utilizan básicamente para soportar, darle fuerza a las imputaciones que el Ministerio Público y la sociedad presentan buscando justicia a actos incorrectos. Entonces, hay que esperar. Hay una decisión concreta, hay una decisión firme, hay buenos indicios. Doña Miriam Germán es el mayor referente de que se está trabajando de manera correcta. Hay 8 meses que van de gestión de gobierno y se podría pensar, bueno, pero ¿qué pasa? El mismo Ministerio Público ha dicho, estamos preparando detalladamente cada caso. Entonces, ayer mencionaba aquí mismo, ojalá este sea un antes y un después en cuanto al tema de la corrupción. Hay todos los ingredientes y hay una confianza que tiene la sociedad en lo que se ha planteado.
desterrar la corrupción institucionalizada. Así que esperemos y para beneficio de la sociedad, lo ideal es que las cosas continúen como van, con el debido proceso siempre. Y ahí veremos resultados, con 400, con 500, con 600 casos o con 20 casos. Pero veremos los resultados, hay muchas expectativas. Bueno, se nos terminó el tiempo. Nos vemos mañana. Qué rápido, señores, sí, será hasta mañana. Wow.